Shalom, bienvenidos nuevamente a religionjudia.com. Hoy es el quinto día de la introducción al curso del judaísmo y me da mucho gusto que estén nuevamente conmigo. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante acerca de cómo rezamos los judíos. Antes de entrar en tema, quisiera hacer un preámbulo muy importante. Después de la destrucción del templo en el año 70 por los romanos, el año 70 en nuestra era, fue prohibido a los judíos en aquel entonces vivir en Jerusalén y ellos pensaron que el judaísmo ya se había acabado. Se quejaban y decían, si no tenemos un templo, si no hay un templo, ¿dónde vamos a ofrecer nuestras ofrendas y sacrificios? Imagínense lo que fue el shock para los judíos en aquel momento, el no tener más ya un centro desde donde dirigirse a Dios. A partir de ese momento, el judaísmo sufre una reforma conceptual de una magnitud inimaginable. Gracias al gran rabino Yohanan ben Zakkai, el judaísmo es prácticamente extraído de Jerusalén y convertido en una religión centralizada en el templo a una religión universal. Los rabinos llevaron a cabo una serie de cambios de tal manera que el judaísmo pasó de ser una religión de ofrendas y sacrificios a una religión donde la oración, esta vez, es la parte central del rito judío. Una religión que pasa de tener un templo fijo y único a una religión ahora en donde es adaptable a muchas sinagogas ubicadas en cualquier parte del mundo. Y finalmente, el judaísmo pasa de ser una religión donde los sacerdotes son la suprema autoridad a una religión donde los rabinos de cada una de las comunidades representan ahora la autoridad religiosa en cualquier parte donde haya una comunidad judía organizada. De hecho, no ha existido en la historia del judaísmo una reforma de tal magnitud o tan importante como la que fue llevado a cabo en esa época para salvaguardar la enseñanza de la Torah. Así comienza ahora una época de sinagogas, de rabinos y de rezos. La sinagoga, de hecho, no es tan solo un lugar de rezo. De hecho, en hebreo la palabra es Bet HaKnesset, que significa casa de asamblea o de reunión, pues la sinagoga funge como un centro de oración, pero también es un centro de estudios y de servicios de la comunidad. A diferencia de las iglesias, por ejemplo, la sinagoga es más que un templo, es también un salón de clases, es también un salón de conferencias, es donde se encuentra el centro de reunión, donde puede haber desayunos comunitarios y hasta servir como un centro de esparcimiento cultural. Muchos centros, comunidades judías, tienen inclusive junto a la sinagoga o como parte de la sinagoga un jardín de niños y una escuela del idioma hebreo. Nosotros rezamos en hebreo. Es un idioma el que fue entregado los 10 mandamientos y de hecho toda la Biblia. Es el idioma hablado actualmente por más de 10 millones de personas en el mundo. Los libros de rezo están en hebreo. Y la persona que reza le es requerido conocer las canciones y los rezos en este idioma y rezar en la misma forma, con el mismo idioma como lo hizo Moisés, los profetas y los grandes rabinos hace miles de años. Para aquellos que no conocen el hebreo, esto no es un problema. El libro de rezos, de hecho, que se usa el diario, que se le llama Sidur, contiene en muchos casos un formato doble. Cierto, en algunas comunidades aparece únicamente en idioma hebreo, pero ya muy recientemente se encuentra el formato doble. ¿Qué quiero decir con formato doble? El hebreo lo tiene de un lado, se los voy a mostrar ahora. En un lado de la página se encuentra el idioma hebreo y el otro lado se encuentra el transliterado, o sea, las letras en latinas de cómo se escuchan las palabras si yo las leyera o si pudiera yo leer el hebreo. Así como en algunos casos también las traducciones de lo que estamos leyendo en hebreo en el idioma adecuado según el país donde me encuentre, en inglés, en español, en japonés. Esa es la forma como se encuentra en el libro. Este es el ejemplo del Sidur, en donde están marcados en 3 colores las 3 secciones que les estaba yo mencionando. En color rojo está marcada la sección en donde están los textos en hebreo. Junto a los textos en hebreo está la traducción de lo que se está diciendo en hebreo al idioma español en color azul. Y del otro lado de la página está en color morado, en color violeta, está lo que es el transliterado. Transliterado son las letras latinas. Una persona que lee español pues puede leer estas palabras y lo que se escucha al estarlo leyendo es el hebreo. Al final de cuentas la idea es de que las personas lean en hebreo, se escuche que están haciendo la oración en hebreo. El hebreo se lee de derecha a izquierda.
Por lo tanto, la página inicial es la página que está de la parte derecha y la página siguiente está en su lado izquierdo. Durante nuestro curso al judaísmo nosotros conoceremos mucho más a fondo acerca de los libros, distintos libros de rezo que se usan en la sinagoga, porque de hecho no es el único libro, el Sidur, que se utiliza en los servicios religiosos. Durante los rezos, durante un evento religioso, para mostrar nuestra reverencia, nuestra devoción a Dios principalmente, los judíos, los fieles, se cubren la cabeza con una kippah. En hebreo significa casquete o solideo. Es algo así, más o menos. Bueno, esta casi no se ve o muchas veces se cae porque tengo el pelo bastante corto y se llega a caer o no se nota. Existen otro tipo de kippahs que son un poquito más grandes, un poquito más estilizadas, que también se pueden usar y que la gente de otras comunidades las llegan a usar también. Esa es otra forma de usar una kippah. La kippah es muy parecida a lo que utilizan los cardenales o lo que utiliza el Papa. Seguramente lo habrán visto, el Papa Católico. Durante los servicios matutinos también nosotros usamos un chal de rezos. Es un chal de rezos que es muy parecido, de hecho este es uno que yo uso comúnmente, y se coloca sobre tu cuerpo. De hecho nos cubrimos nosotros el cuerpo con el chal de rezos. Normalmente se utiliza de esta manera. Y de esta manera nosotros llevamos a cabo en los servicios matutinos en las mañanas nuestros servicios religiosos. También durante la semana se utilizan unas filacterias que las vamos a conocer durante nuestro curso del judaísmo, que se anudan en el brazo izquierdo normalmente, y se colocan también en nuestra frente. Todo esto es para cumplir con ciertos mandamientos que nos pide y nos exige la Torá. Durante el curso, como les decía, vamos a conocer muchos detalles adicionales, inclusive cabalísticos, datos muy importantes, muy interesantes sobre el uso de todos estos elementos en la oración, así como las bendiciones que tenemos que decir para usarlas. A pesar de que en la sinagoga guardamos los rollos de la Torá, en el judaísmo la sinagoga no es el único lugar donde el judío puede rezar. Y eso es una enorme ventaja. Piensen sobre este detalle. Es más que suficiente que se junte un grupo de 10 varones judíos para poder llevar a cabo un rezo grupal. Las comunidades reformistas consideran hoy en día que también 10 personas, ya sean hombres o mujeres, son suficientes. Y eventualmente, en los casos en que uno más lo necesite, uno puede siempre dirigirse al Creador desde cualquier parte, desde el vagón de un tren que está en movimiento, que está viajando, una hermosa puesta de sol como la que tengo en este momento, o en donde me encuentro ahora, en este bosque del Parque Canadá en Israel. Y por consiguiente, no hay un lugar en donde no esté Dios, y por lo tanto, desde todos los lugares es posible dirigirse al Creador. Aun si se trata de un lugar asqueroso, peligroso y repugnante, y un terrible olor, por ejemplo, es posible dirigirse a Dios desde ahí. No fue de hecho así este tipo de lugar que les menciono, el estómago desde donde Jonás levantó su clamor cuando estuvo dentro de la ballena. Él mismo lo dijo: te llamé desde lo profundo del Seol. O como está escrito en el Salmo 130, mi ma'amakim kagatija, desde las profundidades te he clamado, oh Eterno, y Él siempre escucha. Muchos otros elementos judíos que se les conoce en hebreo como judaica, también en inglés por cierto, se pueden encontrar tanto en la sinagoga como en el hogar judío. Por ejemplo, en la sinagoga y en el hogar, en cada uno de los dinteles de las puertas se encuentra una pequeña cajita alargada que contiene un rollo o un pergamino con unos escritos en hebreo. Esa cajita se le denomina mezuzá. En hebreo significa dintel. En esta cajita, en esta mezuzá, está escrito en un pergamino muy pequeño el texto en hebreo de lo que nosotros le llamamos el Shema Israel, que es la declaración de nuestra fe en un solo Dios, tal y como está escrita en el libro de Deuteronomio. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Y estas cajitas se encuentran normalmente en todas las puertas de la casa, a excepción de los baños. Pero también las vamos a encontrar en las entradas de las ciudades, en las entradas de las oficinas gubernamentales, en las entradas de cualquier casa o de cualquier habitación u oficina que se encuentren en
un hogar judío o aquí en Israel. Muchos judíos y sobre todo mujeres suelen usar dijes de judaica. La menorá, por ejemplo, que es el candelabro de 7 luces, o se cuelgan un Maguen David, una estrella de David de 6 picos. En hebreo, Maguen David significa la estrella de David. Y esto es para tener una forma de identificación con el pueblo mismo de Israel. Otras personas colocan en sus autos, por ejemplo, un pequeño cuadrito en hebreo que contiene la bendición del viajero. O cuelgan en sus casas, por ejemplo, un cuadro muy hermoso con la bendición del hogar. O colocan inclusive en sus negocios un cuadro también dedicado con el texto en hebreo con la bendición por la prosperidad. Hasta aquí hemos llegado al día de hoy. El día de mañana conoceremos sobre la historia del judaísmo y no precisamente lo que comúnmente se conoce en la Biblia, sino lo que sucedió aún después. Nos vemos el día de mañana y los espero. Shalom.